los años y sigues... Pantallas y escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Pantallas y escenarios con todo lo que sucede en las pantallas y escenarios de todo el país. Hola, nuevamente estamos en Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Carlos Herrera en la operación y en la conducción, porque en la operación está Nicolás Campoamor y también tenemos la producción audiovisual de Lucas Navas. Y hoy vamos a estar netamente en el teatro, con algo... Es bastante novedoso sobre el desarrollo teatral que hoy vamos a tratar. Este año no lo hemos tenido nunca. Ahora nos van a contar nuestros invitados de qué se trata. Gabriela Marges y Paya Kisilishkok, que a mí me cuesta pronunciarlo. ¿Cómo están? Y gracias por estar en Pantallas y Escenarios. Hola, buenas tardes. Sí, un placer estar por acá. Bueno, los hemos invitado porque están en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires. Sí. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, empezamos este fin de semana. Se estrenó La Casa Encendida, que es un espectáculo para las infancias. Trata sobre el miedo a la oscuridad. Es un espectáculo que llega al teatro porque gana un concurso que se hizo el año pasado. Ana Kurbatz es quien escribe para este concurso y nosotros entramos en todo lo que es la producción, ¿no? Somos una compañía de teatro de títeres. Nosotros con Paya conformamos una compañía hace más de 25 años ya, Babel Teatro, que se dedica al teatro de títeres y en general hacemos óperas para niños. ¿Hacen adaptación de las óperas o son óperas que se escriben específicamente para títeres y para niños? Bueno, mira, nuestra alegría de estar de nuevo en el Cervantes es que ahora se están cumpliendo 20 años del estreno de La Flauta Mágica, sí, que fue una obra que se desarrolló durante 5 temporadas en el teatro Cervantes. La estrenamos en el Salón Dorado el 2003. Una versión, sí, por eso, es una versión, yo escribo para títeres del trabajo de Mozart y Schikaneder. Bien, es una ópera, justamente la que me nombras, que tiene un elenco bastante amplio. Sí. ¿Eso cómo lo vas manejando? ¿Cómo lo resolvimos? Sí, ¿cómo lo vas resolviendo? Bueno, nosotros hicimos... Para lo que es títeres, una producción grande en su momento, y en general cada titiritero manejaba entre 5 personajes mínimo, 5 o 7 personajes. Es habitual que el titiritero tenga más de un personaje, ¿no? Y el lenguaje nos da esa posibilidad de cambiar de máscara. Claro, porque lo que ve el espectador es netamente... ¿Podemos decir que el títere es un muñeco? El títere, sí, digamos que mi maestro fue Ariel Bufano. Sí. Y decía que en realidad era un objeto dramático, o sea, en función dramática. Es un objeto que se anima, o sea, no es simplemente un muñeco, sino que cobra vida, se anima, por el intérprete titiritero. Todavía hay mucha gente que piensa que se mueven solos, pero no es así. Porque no se le ven los hilos o algo por el estilo. Y se dice que cuando está bien interpretado, en realidad trabaja sobre el inconsciente del espectador. Por eso es que es un lenguaje muy atractivo para los niños, para acercar cualquier tipo de material. Bueno, nosotros lo elegimos. Sin ser referencial, no quiero ser referencial con lo que a mí me pasa, pero de adulto he visto funciones de títeres donde no he visto los hilos. Claro. Así que es como que salí con la sensación, después de esa función, de realmente un trabajo bien hecho, ¿no? Así es como se considera. Si no se ven los hilos para el espectador, es como que sí, lograron... Digamos que el titiritero puede estar, hay muchas técnicas, y puede estar a la vista, puede estar oculto, no sé, el extremo sería el Teatro Negro de Praga, donde directamente no se ve a la persona. Pero sí, cuando en realidad lo importante es la interpretación. O sea, uno deja de ver
lo demás, ¿no? La Sí, casa ve encendida, la casa que se encendida. anima bien. Contanos o cuéntanos algo de qué se va a encontrar el espectador, tanto adulto como niño, cuando llegue a ver la casa encendida. Bueno, la casa encendida, además de los títeres, tiene la maravillosa música de Carlos Giani, Uh-huh. quien fue maestro mío hace mucho tiempo. Soy uno de los primeros grupos que tuvieron Hugo Midón y Carlos Giani cuando armaron Río Plateado, así que fue también un gran placer encontrarnos ahora nuevamente después de tantos caminos recorridos. Así que es un espectáculo de títeres con canciones, con una música maravillosa. Y bueno, nosotros hacemos una apuesta que no es solamente para una edad determinada, sino que apuntamos a que el adulto también participe de esto que es el teatro, y cada edad tomará lo que puede. Si bien está recomendada la obra para mayores de 5, yo creo que tranquilamente la pueden ver niños más pequeños, y cada uno tomará en esta multiplicidad de lenguajes que abordamos lo que puede y le resulte más atractivo de acuerdo a su edad. Y lo que hacemos es un teatro muy visual, muy visual. Sin spoilearlo, ¿en qué consiste la historia? Es un niño que no puede dormir y genera toda una problemática a su alrededor, de su familia, vecindario, porque necesita que la luz quede encendida siempre. No puede dormir con la luz apagada. O sea, trabajamos sobre este miedo ancestral, que es el miedo a la oscuridad. Que también le afecta a muchos adultos, ¿no? Sí, hay un personaje que dice, es ese miedo ancestral que te asusta cuando sos chiquito como un poroto, y después también. O sea que se está trabajando ahí, no sé cómo llamarlo, algo que estamos arrastrando desde que comenzó el humano, ¿no? Sí, bueno, el tema de la oscuridad, ¿no? Ajá. Atravesar la oscuridad. ¿Cómo fue que llegaron a ese argumento? Esto es el planteo que hace Ana Curva, a quien te nombré antes, sí, que sí. Ella viene del lado de psicoanalista. y le interesaba tomar esta temática para trabajar con los adultos y acercar un material a los niños. Y nosotros después somos convocados por ella para hacer esta obra que ella tenía pensada en su cabeza. Mi pregunta puntual iba a ser esa: si ustedes, antes de que ella presentara al concurso que ganó la obra, ya habían hablado sobre este tema y sobre construir una obra alrededor de él. ¿No lo habían hecho? No, esto es una idea de Ana. Ajá. ¿Habían pensado, aparte, como compañía, alguna vez hacer una obra con este tema, con esta temática? Hemos hecho un trabajo, Pequeños y Gigantes, que era sobre el poder. O sea, tenemos sí distintas propuestas, no solo de ópera, pero sobre el miedo a la oscuridad no. Surgió. Sí, fuimos convocados y bueno, ahí sí nos metimos a investigar, a trabajar la temática y bueno, yo hice la versión para títeres. Le pregunto a los dos, ¿por qué hacen títeres? ¿Por qué las funciones son de títeres? ¿Por qué teatro de títeres? Y en mi caso es el lenguaje que elijo para expresarme. Yo, bueno, como te decía, estudié con Midón, estudié actuación con María Esther Fernández. Ajá, y el títere te da la posibilidad de ampliar todo, ¿no? O sea, es construir mundos, el ser titiritero. O sea, te da muchas posibilidades expresivas. Cuando comenzaste a estudiar con Hugo Midón, ¿ya tenías idea de dedicarte a los títeres o una cierta inclinación hacia este género? No, en realidad es lo de los títeres. Una vez un maestro, yo estuve ahí en el Teatro San Martín y
y el maestro Docampo nos explicaba que la palabra marioneta viene de animar a María, que significa, o sea, porque antes el teatro nace, ¿no?, con los actos sacramentales, sí. Y entonces se hacía eso, se animaban los pesebres. Y ahí me hizo un clic porque mi abuelo, que vino de Barcelona, trajo moldería religiosa, y yo cuando era chica con mis hermanos jugábamos a mover los pesebres, él construía pesebres. Así que ahí dije, uy, nosotros, o sea, jugábamos con lo que serían los santos, ¿no? ¿Solamente en Navidad o en todo el año lo hacía? No, mi papá tuvo un taller de imaginería con más de 100 años y toda imaginería que venía de Barcelona, que se fue después desarrollando, y para nosotros eran juguetes, eso te quiero decir. ¿Cómo llega Payá a todo esto? Payá es otra historia. Para mí teatro de títeres es una de mis formas de vida. En este caso la vida artística y vida real, porque además de hacer títeres yo hago cuadros, hago escultura, y hablando de cómo yo llegué al teatro, yo nací en el teatro. Mi mamá sí trabajó en el teatro hasta último tiempo, tiene 87 y está segundo año jubilada, trabajó en el teatro. Y yo era el bebé del teatro. Cuando era muy chico, mi mamá me llevaba al teatro de Siberia, un teatro muy grande, con todas las maquinarias, con el escenario giratorio. Y me confiaba que maquinistas me llevan arriba, vestuaristas me llevan al vestuario. Entonces yo era así, una cría del teatro. No conocías otra vida. ¿Dónde naciste, Payá? Yo nací en Siberia, en la ciudad que se llama Omsk, es pleno centro de Siberia. Por lo que me contás, con mucha actividad teatral, iban de un lado para el otro. Sí. Y los títeres, puntualmente, ¿cómo es que te dedicas a hacer títeres? ¿O el género teatral de títeres? Porque desde chico supongo que habría un gran atractivo sobre esos muñequitos, ¿no? Sí, es como difícil, para mí es difícil analizar, porque es como preguntar por qué estoy respirando, por qué estoy pensando de tal forma o de esta forma. Se puede capaz encontrar las fuentes o influencias o causas, pero supongo que estaba predestinado ya a esta altura. Ya más creo en poder divino que en una casualidad de algo, pero sí puedo nombrar muchas casualidades, muchísimas. ¿Naciste para hacer títeres? Sí, supongo que sí. Eso es ¿Cómo se construyen las marionetas? Especialmente para cada obra, ¿se las va adaptando? Nosotros venimos trabajando, en este arte hace tiempo. En general cuando se va construyendo de acuerdo a la necesidad del guión, y utilizamos distintas técnicas, y lo mismo, la elección estética es algo que discutimos y vamos construyendo. ¿De qué material están hechas? En este caso Payá hizo esculturas en madera, son títeres pequeños, de no más de 20 centímetros la mayoría, y hizo talla en madera las cabezas. Él es además un escultor retratista muy, muy bueno, como artista plástico, ¿no? Después, llevan vestuario, llevan un maquillaje pintado, peluca. Las pelucas son de hilo teñido, ¿no? Sí, ahora el teatro tiene todo un área de accesibilidad para niños con disminución visual, auditiva y demás. Sí. Y se están armando todos unos cuadernillos con las distintas texturas de cada títere, como para que tengan una aproximación ellos también de lo que están participando, ¿no?, cuando vengan a ver la obra. Es una magnífica obra que está haciendo un sistema que ya tiene el Teatro Nacional Cervantes de la Argentina, sí, que le va a dar acceso al teatro a niños y también a adultos con discapacidades, ¿no? A mí me parece maravilloso.
Sí, sí. No tendría que dar mi opinión, me parece maravilloso de todas maneras. Así que, ¿han trabajado ya con un sistema así en algún otro teatro, en alguna otra sede? Con el sistema que... De los talleres. no, del apoyo a la gente con discapacidad, como para que lleguen a ellos les llegue el hecho teatral, como lo tiene el Cervantes ahora. ¿Ustedes han trabajado en otros teatros que tienen un sistema parecido? No, yo quiero nombrar que cuando estrenamos La Flauta Mágica en 2003, para una función nos acercaron, hace más de 20 años atrás, nos acercó la gente y dijo que podemos traer los niños ciegos. Y nos pareció medio choqueante, pero dijimos que sí, dijimos que sí. Y no nos decían que no, quédense tranquilos, los niños quedan tranquilos, que los padres van a explicarles lo que están pasando en el escenario. Y después, cuando terminamos la obra, nos se acercaron unas criaturas de 6, 8 años, 9, hermosas criaturas como cualquier criatura, y cada uno se acercaba y decía, el maestro o padre decía, mira, este personaje es tuyo. Y yo pregunté por qué, pero dicen así. Y nos explicaron que ellos hicieron con los niños ciegos La Flauta Mágica. Eran ellos personajes en su puesta en su escuela. Sí. Entonces cada uno, con permiso nuestro, tocaba el títere y le explicaban algo lo que se puede explicar, que este es tu personaje. Y en realidad nosotros, en nuestra búsqueda expresiva, digamos, siempre el objetivo ha sido llevar materiales que de pronto están cercenados a determinadas élites, a todos, ¿no? Cuando nosotros hicimos, La Flauta Mágica, El Fausto Criollo, Pedro y el Lobo, Bastián y Bastiana, o sea, siempre nuestra idea fue de qué manera hacer accesible un material que si no solo ocurre en determinado periodo en el Colón, que para mi gusto es muy pequeño y para muy pocos. Así que bueno, esto de hacerlo accesible a todos, ¿no? Estas propuestas. Lo digo porque, por ejemplo, cualquier material de ópera está en otro idioma, entonces la pregunta era cómo hacer para que comprendan lo que está cantando el cantante, que canta en alemán. Y bueno, el desafío fue que nosotros desde los diálogos, los personajes cuentan lo importante, como que sería la traducción, y los niños se van tarareando lo que escuchan en alemán. Y eso se articulaba perfectamente, digamos que siempre el adulto acompaña, digo, en eso no hay una diferencia, porque cuando vino este grupo de ciegos la maestra estaba preocupada de que ellos iban a tener que hablar sobre la obra, y yo digo, no, o sea, en realidad toda pregunta que hace el niño, el adulto acompaña, ayuda a mirar, o a escuchar, o salir del teatro y averiguar esa palabra rara que dijeron si no la conozco. Eso creo que es con todas las infancias. Pero lo trabajan con traducciones. No, solamente los diálogos. Después nosotros en el caso de las óperas usamos el material en su idioma original, porque en el caso de Mozart hace todo un juego él desde el sonido, si no, yo había visto algunas versiones traducidas y no era Mozart, era otra cosa. Y lo que te quiero decir es que súper funciona por más que no se entienda el idioma. Al estar en los diálogos, toda la narración en castellano, ¿no? Desde los personajes. O sea que ya habían llegado a espectadores discapacitados sin la tecnología que hay ahora. Sí, o sea, para mí en realidad hay que hacer accesible el teatro, ¿no? O sea, a todos. Después lo que están haciendo en particular en el Cervantes, sí, sería maravilloso que llegara a todas las salas, que es todo... Sería muy bueno. ¿Me decías cuántas obras han hecho juntos? Creo que como 17 por ahí. Muchas, muchas. Sí. Pedro y el Lobo, recién la nombraste, tuvo mucha permanencia en cartel. Nosotros estuvimos en el Colón con Pedro y el Lobo.
No sé si hablarás de la misma... Sí. Mira. Quizás, yo digo permanencia, la trascendencia, ¿no? Que tuvo. Mira. ¿Fue la obra que más trascendió de ustedes, Pedro y el Lobo? No, yo creo que la que más trascendió, y lo comprobamos ahora al volver al Cervantes, es La Flauta Mágica. Ajá. Porque es muy lindo encontrar a la gente que sigue trabajando en el teatro y que se acuerda del trabajo ¿no? En el Teatro Cervantes. Sí, o sea, nos reencontramos después de 15 años y se acuerdan de la flauta. También puedo contar una anécdota sí, por favor, que pasó con Luis Obsejevich, que una vez nos contó que cuando estrenamos La Flauta Mágica, en el mismo momento en Teatro Colón estaba la versión con actores. Y él llevó a sus hijos ver la versión, digamos, de Colón, y después niños pasaron por nuestra versión. Y Luis decía que los chicos decían, ahora entendemos de qué se trata. Claro. Después de nuestra versión. Claro. Y pasamos una, digamos, competencia con Teatro Colón, Cervantes y Colón están. Una casualidad. En media cuadra, pero muy bueno. Cerca, sí. Yo quería corregir, estuvimos 6 temporadas, no 5, con flauta. Bueno. Es, no, después estuvimos con el Fausto. Sí, mucho. Sí, ¿Hay alguna, realidad... a cada uno de ustedes, hay alguna de las obras que han hecho que les atraiga más a cada uno? Puede ser distinto, ¿no? Que a uno le atraiga una y a otro otra. ¿Hay alguna que prefieran de las que han hecho? Que decíamos, la quiero repetir, la quiero volver a dar. Todas por igual. Sí, no, en realidad el trabajo con los títeres, por lo menos a mí, me da alegría siempre poder trabajar con los títeres. ¿Y qué te gustaría hacer después de...? ¿Próximo espectáculo? Sí, próximo espectáculo. ¿Qué proyecto hay por ahí? Estuve trabajando bastante con Dolores Costollas, que es una especialista en arte barroco, y venimos pensando en hacer Ulises de Monteverdi, el retorno de Ulises. Y bueno, nos encontramos ante la problemática de la producción, ¿no? Pero bueno, me interesa. Ahora en este espectáculo nosotros conseguimos que haya 3 músicos en vivo en la obra. Qué interesante eso, qué bueno. Sí, y parecen cosas simples, pero a veces los sistemas de producción no lo permiten. Bueno, en el teatro se pudo, en el Cervantes, y me parece muy importante porque es el encuentro con el instrumento y el músico y la música aquí ahora del niño, que si no tiene acceso. Está todo siempre a través de la pantalla, digitalizado. ¿Ya lo habían pensado así este espectáculo o este se espectáculo, presentó la oportunidad ahora de hacerlo? No, cuando tuve que ponerme a pensar cómo hacerlo, fue una de las cosas que me parecía que tenían que estar. Trabajamos con 3 músicos, tenemos percusión, Nani Antoniazzi, Franco Pavón, que toca el bajo y el contrabajo, y después a Matías Elicer, que toca el piano. Por ejemplo, con el contrabajo, para mí es como traerles la memoria de la música a los chicos. Porque, ¿por qué? Y porque como instrumento es muy exótico. O sea, ahora es todo electrónico. Sí. O sea, si vos te pones a escuchar lo que escuchan ahora, o sea, es como traer un sonido de la antigüedad. Y esas cosas me parecen muy interesantes. No metálico, un sonido no metálico. Claro, puro ahí, de la cuerda, no sé. A mí me parece que es una de nuestras misiones. ¿Teatro que no sea de títeres has dirigido? Sí, yo trabajo con un grupo en un centro cultural de la ciudad, Julián Centella, hace ya 14 años, y tengo actores de la mejor edad, los mayores. Y venimos haciendo, ahora estamos por estrenar La farsa de Lorca, Cristovica. ¿En dónde va a ser? Vamos a hacerlo ahí para octubre. Ahí. En el mismo Julián Centella. Sí. Así que, ¿y qué diferencias encontrás? ¿Cómo es tu tarea cuando dirigís una obra con títeres a otra que no los tiene?
Y en realidad trabajo con los titiriteros, para mí son todos actores, personas, no hay diferencia. Siempre buscamos... ¿Y la llegar técnica, qué diferencias de técnica encontrás? ¿En qué tenés que poner énfasis Bueno, el trabajo género? del titiritero es muy complejo porque es lograr animar ese personaje en el objeto, ¿no? Es distinto al trabajo del actor, pero en algún lugar se tocan cuerdas similares, ¿no? Que hay que transitar. En el caso bueno, contamos con toda la realización de paya, que es de excelencia, son instrumentos muy preciosos que tenemos como títeres. ¿Y para manejar la emoción del personaje? Pero es lo mismo, es interpretativo. ¿Es igual? Es lo mismo, sí. O sea que la marcación que vos lo haces tanto para un género como para el otro, con el mismo fin y el mismo sistema. Siempre que estamos contando. Ajá, así que, bueno, en pantallas y escenarios nos vamos a ir a una pausa y ya seguimos hablando de títeres y de la casa encendida. Bien. Ya volvemos. La sala Internet Leopoldo Marechal dispone de 28 computadoras con conexión gratuita a Internet, además de 2 computadoras equipadas con procesador de texto que están disponibles para la consulta de material multimedia. Los usuarios pueden obtener copias impresas y almacenamiento de la información requerida en dispositivos USB, CD o DVD que deben ser provistas por el usuario. Las impresiones o grabaciones en CD y DVD son aranceladas. La sala también dispone de 2 computadoras destinadas a usuarios con discapacidad visual o ciegas, provistas del software Hubs, apto para convertir texto en voz, con conexión a Internet y herramientas de oficina que les permiten acceder a diversos contenidos y a más de 34.000 títulos de la colección Tiflo Libros. BCN Radio, llevando la palabra de la Biblioteca del Congreso a todos los rincones del país. La Biblioteca del Congreso de la Nación, a través del Área de Estudios y Archivos Especiales, promueve la incorporación a su acervo de fondos documentales provenientes de personas físicas o instituciones que han generado y acumulado documentos que pueden resultar muy valiosos para la investigación, especialmente de la historia política de nuestro país. En este sentido, la biblioteca ha recibido diversos archivos personales, los cuales son conservados y procesados para el acceso de investigadores y usuarios interesados. Por consultas, enviar un correo electrónico a la dirección archivos.especiales@bcn.gov.ar. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio. Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y seguimos en pantallas y escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Estamos acá conversando sobre títeres con Gabriela Marges y con Payá Kislisco. Me cuesta decir tu apellido, Payá, ¿eh? Kislisco. Kislisco. Vamos a decirlo de nuevo. Payá Kislisco. Dale. ¿Salió ahí algo? Sí. Vamos a seguir Muy practicando. exigente. Vamos a seguir practicando hasta que lo digamos bien. Está bien. Y bueno, estamos hablando sobre la obra que están presentando en el Teatro Nacional Cervantes, La Casa Encendida. ¿Cómo es que llegan al Teatro Nacional Cervantes? Bueno, en esta ocasión llegamos a través del concurso que se realizó el año pasado. Y bueno, algo para mí a destacar del teatro como centro de producción teatral
es que nos encontramos con un teatro después de todo este tiempo que está trabajando a pesar de toda la problemática que nos afecta a todos a nivel económico y demás, con un nivel de excelencia y maravilloso. O sea, eso ha sido algo muy positivo, ¿no? Porque realmente desde la pandemia se han desarmado todas las estructuras, o sea, si bien hay mucho subsidio, concurso y demás, está roto el tejido cultural. Y en el teatro, nada, fue una grata sorpresa encontrar que todos los talleres de escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, se trabaja para la excelencia. ¿Cuánto tiempo llevó la preparación de la Casa Encendida? Y el concurso salió para fin de año y en febrero ya estábamos reuniéndonos con las autoridades, así que desde marzo. Es el tiempo es bastante rápido desde mi punto de vista. ¿Es el tiempo habitual con el que ustedes han trabajado? No, a nosotros nos cuesta un montón porque somos de elaborar muchísimo más todo y los tiempos del teatro son otros de producción. Sí. Así que nada, tratamos de adaptarnos a la propuesta, pero nosotros independientemente trabajamos. Es algo que viene planteando creo que todo director que pasa por las salas oficiales, ¿no? Que son muy acotados los tiempos de ensayo y de trabajo. ¿Cómo son los ensayos en un teatro de títeres? ¿Son parecidos a los del teatro común? Sí, se trabaja en general con un prototipo, o sea, no hasta que se realiza el títere, que lleva unos meses. Es otra de las cosas que para mí tenemos que volver a contar a los niños, ¿no? Me decían el otro día que chicos de jardín hace como 10 años que no son convocados al Cervantes, y me parece que eso tenemos que reconstruirlo, ¿no? Sosteniendo propuestas en el tiempo. Nos sigue pasando, digamos, que cada vez que hay un cambio de gobierno se borra y no se construye sobre lo que el otro hizo. Uh-huh. Y con esto de los talleres yo pensaba cómo contarles eso, la historia de cómo, no sé, por decirte, la silla de un espectáculo llegó a la función. El recorrido que hace desde que está escrito en un guión, sí, a la idea, cómo va a ser, de qué color va a estar pintada, de qué material va a estar hecho, que es lo mismo que pasa con los títeres, ¿no? Todo el circuito que hace ese objeto hasta que llega, que es la producción, ¿no? A la presentación en la sala. Y cuando se comienza a elaborar, a construir una obra de títeres, con quienes van a interpretar con esas marionetas, ¿se hace una lectura de mesa, algo por el estilo? Sí, ahí se trabaja sobre la estructura dramática del libro. Sí. Y después hay todo un trabajo de pasarlo al objeto. Yo ya tengo como un entrenamiento en esto y yo veo todo como objeto, o sea, hasta los actores. Pero bueno, es una cuestión de mucho como tiempo. Como elementos indispensables. Claro, ¿no? Mira, cuando yo estudiaba, yo formé parte del elenco del San Martín. Estudié en la escuela, soy primer camada ahí también, y después formé varios años parte del elenco, y había toda una discusión de que si tenían que ser actores, si era una formación específica. Esto después, también con el acceso a internet, la posibilidad de poder ver cómo se desarrolló en Europa, en otros lados, sin necesidad de viajar, ¿no? Como que se ha ido desarrollando escuela también con respecto al títere, que no existía. O sea, si yo soy primer camada, o sea, no existía.
Claro, en esa época no podías prender la computadora y ver lo que estaba pasando. No, en tenías Europa, que de viajar pronto, tenías que viajar a la escuela de Charles Messier en Francia para ir a ver Ahora qué se estaba haciendo en el mundo. La tecnología acercó todas esas escuelas. Sí. ¿Con qué escuelas se identifican ustedes para los títeres? Me decías que estuviste en la de San Martín. Uno va desarrollando su propio lenguaje y estética. Eso es muy interesante. El año pasado nosotros tuvimos posibilidad de estar en el Centro Mundial de la Marioneta con nuestra obra Beethoven ¿Cuál es Madrid, el centro en mundial? España. ¿En Madrid? Sí, hay una organización mundial de titiriteros y tienen un lugar en Tolosa, en España, y el Centro Teatro Dramático de Madrid, que es el mismo espacio de María Guerrero. Mirá lo que es. Como equivalente. Nos guía el espíritu, yo digo. Sí, porque María Guerrero, además, salto de tema. Rápidamente, seguramente algunos oyentes lo saben, fue la que construyó el Teatro Cervantes de Buenos Aires, que ahora es el Teatro Nacional. Claro, bueno, el año pasado tuvimos la suerte de poder trabajar en el Centro Dramático de Madrid a través de este Centro Mundial de la Marioneta que programa en Madrid y en Tolosa. Tienen un museo increíble donde hay marionetas de todo el mundo. Y hay una construcción en la memoria, en el tiempo, del teatro de títeres. Y ahí en España, en Madrid, buscando dónde íbamos a trabajar, encontré la historia de que María Guerrero era un éxito acá en Buenos Aires, entonces construyó con su marido el Cervantes. Sí. Porque venía y hacía las temporadas y necesitaba, ¿no? Iba y venía. Así que nada, es muy, muy linda la historia de la construcción del teatro, es increíble, de cómo fue convenciendo a todos los municipios para que le aportaran diferentes materiales y por eso es tan ecléctico, ¿no? Sí, más o menos lo que pasó acá. ¿Y cómo llegaron a ese evento de Madrid? Y eso también fue iniciativa... concursando, nos seleccionaron y fuimos convocados como 2 años antes del viaje, en plena pandemia. ¿Y en qué consiste concursar para estos eventos de títeres? ¿Qué se le da prioridad? ¿A la marioneta en física en sí? ¿Al trabajo que han hecho? ¿A las temáticas? ¿A qué se le da prioridad para participar de un evento como el de Madrid, que es internacional? Como cualquier festival, la verdad que eso depende de un jurado y nosotros... en realidad era poder participar de algo realmente que parecía inalcanzable, ¿no? Estar ahí. ¿Con qué concursaron ustedes para participar? Nosotros fuimos con un espectáculo que hicimos sobre Beethoven, sobre la vida de Beethoven, en una técnica muy antigua que se llama Vertep, que aportó Paya, que los títeres van por unos carriles y no se ve para nada el titiritero. Y bueno, Beethoven se desarrolla en una de las casas que él tenía en Viena, digo, a nivel maqueta, ¿no? Con títeres muy pequeños, y vamos contando diferentes momentos de su vida, su tragedia también, todo para niños, con música de él. ¿Han hecho títeres que sean exclusivamente para adultos? ¿Obras de títeres? Sí, hice un trabajo sobre Federico García Lorca, que hace mucho, sí. Pero bueno, me interesa, a mí por lo menos me interesa más conectar con los niños. Sí. ¿Interactúan los niños en las obras, quizás sin que ustedes lo esperen? Sí, son público espontáneo, que te dice lo que piensa, y eso es lindo. Mañana vamos a tener nuestra primera experiencia con funciones para escuela en el Cervantes, así que vamos a por primera vez desde que armamos esta obra, a que toda la platea sea de niños en su mayoría. ¿Cómo es eso que van a dar? ¿El Teatro Cervantes va a dar para escuelas, para niños? Sí, tiene una programación donde las escuelas se anotan para ir al teatro
Y atención los docentes que nos están escuchando. sí, no sé la cantidad de cupos, y eso nosotros no manejamos la organización, pero lo pueden averiguar en el Teatro lo Nacional pueden averiguar Cervantes. en el Teatro Nacional Cervantes. Tenemos función 10:30 de la mañana y 2 de la tarde, jueves y viernes para escuelas. ¿Cambia algo no en la temática, sino en la obra? ¿Cambia algo? ¿Ustedes cambian algo cuando la dan exclusivamente para escuelas que cuando la dan para público en general? ¿Es la misma obra o tienen que cambiar algo? No, la propuesta siempre es la misma. Para mí el teatro es un hecho vivo y yo estoy a la escucha como para si hace falta modificar algo en cuanto, no sé, aclarar una palabra, comunicar otra cosa que no se entendió, en eso sí modifico. Pero las propuestas, para nosotros los niños son personas, no son seres pensantes, quiero decir, ¿no? Venimos de esta escuela de María Elena Walsh en adelante. Maravilloso lo de María Elena Walsh. Así que, ¿cuál es la visión de ustedes de los títeres físicos, por ejemplo, esos que se hacían en las escuelas primarias con globos que se los cubría de papel y se los pintaba, o con mates, calabazas? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de Y esos es una títeres? manera de hacer títeres, es una actividad ¿Es más difícil, más plástica? fácil? No, es en general una manera de hacer más fácil y También posible. hay que nombrar a Javier Villafañe, Claro. su ley nacional para armar en cada escuela un retablo. Sí, Javier. Javier Todavía está Villafañe. vigente. Javier Villafañe. Sí. Javier Villafañe iba, viste, con su andariega Sí. y llegó a Mendoza, a la casa del poeta padre Bufano, y Ariel tenía creo que 5 años cuando hacía el títere, como decís vos, tenía un títere de mate, de hecho. Y entonces apareció en la obra. Javier lo hizo aparecer como integrante de la compañía, y después en el tiempo Ariel fue manero, fue aprendiendo todo el oficio, acompañándolo. De ahí, digamos que es el origen de Ariel Bufano como artista de títeres. Sí, por lo que tengo entendido, sí. O sea... Qué buena información. Sí, es muy linda la historia de los títeres Bueno, Villafañe. en el país, ¿no? Nosotros Sí. habíamos armado una idea que también queríamos hacer, porque viste acá a la Boca llegan las compañías de marioneta, que son los títeres de hilo, como me nombrabas antes. Sí. Y Villafañe empezó a los 18 años a ir a las funciones, y así es como él se va enamorando de los títeres, viendo los pupi italianos. Acá hubo varias compañías en la Boca, que después con las inundaciones se perdieron. ¿Que residían acá o que iban y venían? Que residían acá. Es más, hace unos años vino Mimo Cuticcio, que es un gran marionetista de Sicilia, Italia, y él vino buscando a su bisabuela, ¿no? Sí. Que estaba acá en la Boca, y en la nube encontró en los diarios antiguos que hay en la biblioteca, encontró toda la historia de su familia, de la Boca y vino con títeres. una investigadora. Y después, claro, en el Museo Quinquela Martín hay 2 pupis sobrevivientes de esa inundación que están conservados, son divinos los títeres. Y queríamos contar en un momento esta historia, ¿no? Como que vienen de Europa, se apropia Javier, después con Lorca hay un quiebre, porque Lorca antes de Bodas de Sangre presenta títere de guante, presenta el retablillo de Don Cristóbal en la avenida. O sea, él se divertía mucho con los títeres, era titiritero y para sus hermanas. Y uno de los espectadores que vio a Lorca trabajando era Javier Villafañe. Y así él pasó al guante, a la técnica de guante. Sería la que yo decía del mate. Exacto. Exacto, sí. No, cualquier labor que hagan las maestras en pos de jugar y animarse está perfecta. ¿Cómo manejan las voces?
para interpretar con títeres? Para mí como un actor, o sea, en realidad hay que trabajar el personaje y la voz era una consecuencia. En algún momento el actor que está interpretando con títeres tiene que manejar diferentes timbres de voz, ¿no? Sí. ¿Y cómo se preparó eso? ¿Por medio de estudios de canto, practicando doblaje? No, para mí es un intérprete. Entonces, en la medida que va descubriendo cómo es el personaje, cómo respira, quién es, qué está haciendo, en qué situación, la voz es consecuencia. No, yo no trabajo no le das en un modelo, en tipos. En general no. Los titireteros de Pancho y Judy normalmente uno solo maneja todos los personajes, pero más importante el personaje que habla. Puede ser masculino y femenino, pero no, niños ven personajes hablando. Sí. Es una sola persona interpretando. Entonces es una de las herramientas. Una sola persona es quien hace la voz para todos los personajes. Sí. Qué complicado, qué difícil. También quería nombrar a Podreka. Sí. Que Podreka, cuando estuvo acá en años 30, 40, por ejemplo, para ir de gira de Buenos Aires a Rosario, contrataba todo el tren. Es decir, que llevaban mucha producción en títeres, más de 250. No hablan más, hablan de miles títeres. Y Piccoli, ¿no? La compañía de él era Piccoli, algo por el... No lo sé. Sí, de Podreka. Sobre todo en Córdoba creo que tuvo mucha actividad Podreka. Así que, y bueno, y Villafañe estuvo por todo el país. Sí. Él hizo un homenaje a la escultura que está en el Centro de la Cooperación. Sí. Cuando usted se entra en el Centro Cultural de Cooperación, a su izquierda hay una escultura de retrato de Javier Villafañe con su títere. Están los títeres y las valijas, ¿no? Sí. En el Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, que es un complejo teatral, ¿no? Claro. En un momento nos contaban que... Porque ¿qué pasa con las producciones? Como acá no tenemos como un desarrollo a nivel museo y de preservación de eso como bien patrimonial, andaba la valijita entre la familia de Javier con todos los títeres y el vestuario. Y bueno, él tuvo esta idea de hacer la escultura y con Juano Villafañe, uno de sus hijos, y Antoneta se logró armar esa vitrina donde están expuestos, que me parece mucho más. Se conservan y además la gente los conoce. Y claro. Por ejemplo, los títeres de Lorca se perdieron porque Lorca dio maletín con títeres a una amiga, pero cuando republicanos salían de España, no le permitió a ella subirse con un maletín al barco. No había lugar de gente que escapaba, y ella dejó todos los títeres de Lorca quedaron afuera. Se perdieron. Yo vi un títere de Lorca hace mucho tiempo, yo no recuerdo el nombre del teatro, de la sala que tenía a María Esther Fernández. Y ahí hacían obras de la que no, es un títere, sí, es un Hice retrato yo. de él. Sí, porque María Esther lo amaba a Lorca, y sí, nosotros ahí hicimos una vez el espectáculo que te dije, y lo llevamos y lo tenías puesto. Lo tuvo expuesto, yo lo vi en la obra. Ese títere es muy gracioso porque tiene su propia vida. ¿Cómo es eso? vino un hijo de Carlos Saura que estaba también haciendo la preproducción para una película, y lo encuentra en la biblioteca La Nube, entonces lo filma. Después Mimo Cuticho, el titiritero de Italia, también nos lo pidió para el museo, y después nosotros se lo donábamos para que sea preservado. Y vino la pandemia, así que quedó acá. Lo tenemos todavía al Federico.
que hizo la talla acá. ¿Tienen idea de hizo? hacerlo participar ¿En algún otro espectáculo? es como que sí. Es increíble. Francisco Pesqueira. Sí, Con Francisco Pesqueira. Sí, yo la vi con él. Claro. Un gran actor y cantante argentino. Claro. Sí. Nosotros habíamos trabajado con él en otra obra y después él armó los poemas y trabajo sobre Lorca y se lo prestamos al actor. Yo ya me río porque no es lo usual. En general uno construye un títere para la obra y en este caso pareciera que él va metiéndose en las obras de todos. Como que el personaje como anda que el solo. títere fue y participó. sin hacer casting. Sí. Así que es muy lindo. Y hablamos de casting, ¿cómo se incorpora la gente a una compañía de títeres? ¿Cómo son los castings? ¿Qué condiciones hay que tener? No hacemos casting. Nosotros venimos trabajando ya con un grupo que tienen algunos 20 años que venimos trabajando juntos. En este caso convoqué así a una titiritera, a Florencia Jardoy, porque la vi trabajando y bueno, necesitábamos algo especial también a nivel manipulación, pero en general somos un grupo que viene trabajando ya hace mucho en las distintas propuestas. Vamos rotando. ¿Cómo se trabaja la manipulación en el teatro para títeres? Es una técnica, o sea, en realidad llegar a interpretar con el títere. ¿Hay una escuela, una doctrina de eso? De cómo sí, manejar? O sea, bueno, está la Universidad de San Martín, está el Teatro San Martín, que han desarrollado una propuesta de estudio. Y después, por ejemplo, toda la escuela de Obrazov o de Henson en Estados Unidos con los Muppets, ¿no? Esos son como... Los Muppets sería un trabajo netamente de títeres, pero filmado. Claro, él empezó en la plaza con un títere de boca, que era una rana René más prehistórica, y después la fue desarrollando. Después cuando entró en el programa la fue desarrollando cada vez más y filmaba en la BBC. Era el programa más visto en el mundo. Con toda la producción. Se iba a Inglaterra porque decía que era donde mejor se podía hacer el trabajo. Acá alguna vez hubo algo parecido, ¿no? En televisión, con Caroso y Narizota. Sí, en cuanto a técnica. Sí, pero en cuanto a producción estamos lejos de poder hacer. Ojalá. Sí, de los Muppets nada que ver. Que han desarrollado esa técnica, sí. El otro día nos acordábamos de los títeres que aparecían en Vivitos y Coleando, el perrito Unito. Sí. Y la perrita Rita, Silvina Renaudi y... Ay, me olvidé el nombre. Rolly Serrano. También. O sea que la televisión argentina también ha tenido su etapa, por lo menos, con participación de títeres. Se termina tomando como técnica, ¿no? El bocón, el títere que habla abriendo la boca. ¿Hay otras compañías de títeres en la Argentina, aparte de la que tienen ustedes? Cientos, somos muchos. Ustedes, hablábamos de, hay muchas, y hablábamos de Villafañe, que recorrió el país. ¿Ustedes han hecho obras itinerantes con títeres? Sí, hemos hecho, sobre todo con la flauta mágica, llegamos a Ushuaia, a Tilcara, fuimos a Chile, ¿no? Cuba. Después en pandemia anduvimos haciendo streaming. Nos convocaron de un festival que tienen en Uruguay muy bello. Y después ellos mostraban en pantalla grande la obra porque era pandemia. Uh-huh. Y llegábamos a través de las computadoras. Tienen una red que llega a las escuelas de todo el país y así llegó Beethoven a todo Uruguay. ¿Cómo se trabajaba eso? ¿Lo filmaban y se pasaba a todas las escuelas o todas las escuelas se conectaban en el momento que ustedes la representaban? No, nosotros tuvimos justo antes de la pandemia íbamos a trabajar en el CCK
Sí, y el como Centro no sé, Cultural de la Cooperación. no, en el el Centro Kirchner. Cultural Kirchner En de el la ciudad de Kirchner. Buenos Aires. Sí, y como no se pudo concretar, se filmó en alta calidad Beethoven. Tuvimos esa suerte. Sí, vino a Y una función entonces, Tristan Bauer, y y le gustó. Y, un asistente vino sí. de Tristan Ujú. Bauer. Y entonces se nos ofreció esa posibilidad porque no se podía concretar en pandemia. Sí, no que podían viajar y dar la obra con el no público ahí. No se podía juntar, no nos podíamos juntar y eso. Pero nos quedó filmado en muy alta calidad el espectáculo y eso entonces fue lo que se reprodujo, la filmación, no en vivo, porque en vivo hubiera implicado una sala en pandemia, no se podía. No se podía, no se podía. Y nosotros no podemos trabajar muy lejos del otro. Y como eran varias escuelas de Uruguay que nos conectaban, y nosotros siempre esperábamos con una ansiedad cómo vamos a hablar con los niños. Y me acuerdo como anécdota que llegamos a ver, nos dicen ahora van a hablar con una escuela, esta pantalla negra. Se escucha como un portón viejo, así se abre portón y toda la escuela está sentada, todos los niños. Y nos explicaron, ¿no?, que la computadora está guardada en un armario de hierro, está cerrado con la llave porque es una escuela rural, entonces lo cierran. Esa experiencia fue muy linda. Niños estaban, era físicamente un shock, que se abren como portón viejo, oxidado, crillando, y todos los niños están sentados con ojos abiertos, ¿sabes?, en toda la jaula. Muy interesante porque Aula, participaban perdón. en escuelas Aula. rurales, o sea, un buen uso de la internet. Qué buena frase, usar bien la internet y con teatro. Sí, aparte hacen un trabajo precioso antes y después de la obra, ¿no? O sea, la idea de ellos es llevar al artista a la escuela de esta manera, haciendo actividades. Así que ¿qué se le daba a los alumnos como...? Y por ejemplo, no sé, nos pidieron que inventáramos algunas cosas que pudieran hacer los niños, entonces... Como Beethoven en la pastoral la escribió escuchando los pájaros, yo le pedí que grabaran sonidos de su medio. Y después nos lo mandaban, y entonces tenías, el que vivía en la ciudad te grabó el auto, la bocina, los ruidos de la casa, y otros te grababan los pájaros. O sea, era divino. Y todo en función de tratando de pensar como Beethoven. Claro. Entonces, una manera de acercarlos a la obra desde otro lado, ¿no? Muy, muy lindo. Y en la Casa Encendida, ¿cómo se desarrolló toda la creación escenográfica? No es un difícil. Él es el escenógrafo. Por eso le pregunto. Justo me aflojé, me tiré atrás en el asiento, diciendo, bueno, ya está. Bueno, pero y me pegó, me repegó. Con los talleres del Cervantes que la verdad que fue maravilloso. Contamos con todo el material para poder ensayar. Llevan un bosquejo un antes, pero sí, hubo que desarrollar muy sobre rápido camino todas las ideas, ¿no? Y después se va ajustando en la medida que se puede, se va probando en unos tiempos mucho más acotados que los que nosotros tenemos en general, que eso fue lo complejo para nosotros. Sí. Pero después la gente del teatro me queda la impresión que fue quizás la parte más compleja, ¿no? Sí, para nosotros sí. Y uno no puede dejar de ver que estamos como en una isla dentro de tanta oscuridad, incertidumbre, que si bien ahora pasó la pandemia, no se sabe bien todavía para dónde se va a seguir construyendo, ¿no? O sea, eso es lo que es complejo, esta dicotomía. Pero seguimos con el teatro. Así que eso es lo importante. Viste que decían, uy, después de la pandemia el teatro no va a existir. Y sin embargo el teatro está resurgiendo. Sí, el teatro sobrevivió todas las pandemias mundiales de los últimos 10, 20 mil años. Había una exterminación de civilizaciones. Después de varias formas de peste, de catástrofes. Guerras, de todo. Porque ¿no? es una forma de vivir.
Es una forma de pensar. Bueno, vamos a cerrar entonces con eso. El teatro es una forma de vivir. Y si es con títeres, mejor, ¿no? Así que, sí, con nosotros por lo menos. Gabriela Marges y Payá Kislisko. Bien. Kislichko. Kislisko. Bueno. Les agradezco muchísimo su paso por pantalla y escenarios contándonos todo esto sobre títeres, que en este año es la primera vez que este tema se habla. Mira. Así que les pido, antes de despedirnos, que le vuelvan a contar a los oyentes cuándo se da la Casa Encendida, en dónde, los horarios. Teatro Nacional Cervantes, sábados y domingos, 15 horas. Y también hay funciones para colegios donde los docentes pueden llamar al Teatro Cervantes y le van a dar toda la información. Exacto. Muy bien, nos vemos en la Casa Encendida sin miedos. Sí. Bueno, pueden traer algunos miedos que ahí vamos a ver. Se van a ir los miedos. No le tengan miedo al teatro. No, al teatro no. Este fue un nuevo podcast de Pantallas y Escenarios por BCN Radio. Estuvimos Carlos Herrera en la conducción, Nicolás Campamor en la edición técnica y estuvo Lucas Navas en la producción audiovisual. Pantallas y escenarios, con el teatro, el cine, la TV y la música que pasan por la Argentina.